todos, les doy la bienvenida a este panel en el que vamos a conversar sobre el artículo El otro caso de Mr. Curwood. Ese artículo nos presenta una historia que nos lleva a pensar en temas claves como la verdad, la justicia y la forma en que las historias pueden cambiar nuestra percepción de la realidad. Como dijo César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Brothers, there is a lot left to do. Y precisamente ese panel busca abrir un espacio para seguir pensando, cuestionando y compartiendo ideas. Además, invito a todo el público que pueda participar activamente de este panel, ya que con sus aportes vamos a enriquecer este diálogo. El artículo El otro caso de Mr. Curwood, The Other Case of Mr. Curwood, es un artículo periodístico escrito por César Vallejo en el periódico Mundial el 27 de septiembre de 1927. Mi nombre es Yasmín Cabrera y tengo el agrado de ser la moderadora de este panel y voy a presentar al grupo de especialistas que nos acompañan el día de hoy. Ricardo Reynoso, que es el especialista en narrativa literaria, Lorena Aguilar, que es la experta en análisis literario, Cintia Gil, experta en sociología, y por último, Jocelyn Ramírez, que es la especialista en comunicación. Vamos a dar el inicio a este panel del artículo El otro caso de Mr. Curwood, donde Vallejo expone casos de injusticia e impunidad, mostrando cómo el sistema ignora a la minoría y se enfoca en ciudadanos que poseen nexos importantes en la sociedad. Doy el pase al especialista Ricardo Reynoso y Lorena Aguilar, quienes nos van a brindar el primer argumento. Muchas gracias, compañera Yasmín. Hablaré sobre el argumento 1. El individualismo aísla y deja desprotegido al individuo frente a la injusticia. El texto sostiene que una persona que vive aislada sin pertenecer a ninguna agrupación social, sindical o política, puede ser víctima de los errores de la justicia sin que nadie reclame por ello. Asimismo, se ejemplifica con el caso de Mr. Curwood, quien al no estar asociado a ningún grupo, sindicato o partido, sufre su condena en soledad, sin protestas ni apoyo social. La justificación es que la solidaridad y los sentimientos humanitarios se movilizan más fácilmente hacia quienes están integrados en colectivos o movimientos, mientras que el individuo aislado queda ignorado, desamparado ante la injusticia, como le ocurre a Curwood, cuya agonía pasa desapercibida incluso para organizaciones y personalidades que suelen defender los derechos humanos. Gracias, y le doy paso a mi compañera Lorena Pierina. Lorena, estás en mute. Muchas gracias, Ricardo. Lo narrado por Vallejo se asemeja mucho al caso de las niñas de la comunidad Awajún y Wampis, quienes fueron víctimas de violencia sexual por parte de los docentes, ¿bien? Y quienes al pertenecer a un grupo minoritario étnico y vivir en lugares alejados, sus denuncias no fueron tomadas con la misma importancia que a lo mejor podrían tener personas que viven en la capital. Un documento de la UNESCO reporta que diversas personas entrevistadas, entre ellas docentes y estudiantes, informaron sobre estos actos en contra de los adolescentes en Villa Gonzalo y en Chiriaco. Pero al tratarse de adolescentes que estaban internadas y que se encontraban en zonas aisladas y desprotegidas, la justicia no fue aplicada de una forma equitativa e igual. Muchas gracias. Gracias por lo mencionado. Y bueno, este caso nos muestra cómo la falta de pertenencia a redes sociales o políticos dejan víctimas aisladas ante la justicia.
Vamos a dar el pase a nosotros otros dos especialistas quienes nos van a brindar el segundo argumento. Muy buenas noches. Siguiendo con lo que es el argumento 2, ¿no? Que es la politización de los casos judiciales, distorsiona el juicio moral y ético. Quisiera comenzar señalando un fenómeno preocupante que aún resuena en la actualidad, que es la politización de los casos judiciales, ¿no? Lo cual interfiere en los procesos legales y también distorsiona profundamente el juicio moral y humano. Como tenemos acá, que es un ejemplo histórico y emblemático de situación, el caso de Sacco y Vanzetti, en lo cual la politización de los casos judiciales distorsiona el juicio moral y humano. Según Vallejo, este juicio fue invadido por todas las ideologías políticas con la mayor violencia y más contradictoriamente, lo que fragmentó el debate y desplazó el enfoque de la justicia hacia la ideología. Vallejo denuncia que el proceso no fue un juicio humano, sino una lucha política e ideológica, mostrando así como los intereses partidistas eclipsaron la búsqueda de la verdad y la dignidad humana. Así, el caso dejó de ser un análisis ético para convertirse en un símbolo ideologizado. Esta politización impidió un consenso sobre la culpabilidad, prolongando el debate y alejándose de su dimensión de justicia universal. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera Cintia. Gracias, colega. Justamente una situación similar se observa en las comunidades Huampis y Aguajún del Amazonas peruano, donde se han denunciado más de 500 casos de abuso sexual contra niñas por parte de docentes desde el 2010. A pesar de tanta gravedad, la respuesta del Estado ha sido insuficiente porque solamente 111 docentes han sido destituidos. Sin embargo, ninguno de ellos tiene procesos penales efectivos. Además, algunos funcionarios justificaron estos abusos como prácticas culturales, lo que evidencia una forma de racismo institucional que relativiza la violencia y perpetúa la impunidad. Bien, muchas gracias. Nuevamente en este caso podemos ver cómo la justicia pierde su esencia cuando se subordina a intereses ideológicos o prejuicios sociales. Con esto podemos pasar a las conclusiones, resumiendo los puntos más importantes de lo que hemos hablado. Doy el pase a la especialista Cintia Gil para que nos pueda brindar mayor detalle. Gracias por el pase, compañera. Como primera conclusión, tenemos que se observa que la solidaridad y la movilización social están dirigidos hacia individuos que pertenecen a colectivos, mientras que las personas que viven aisladas suelen quedar invisibilizados y también desamparados ante situaciones de injusticia, como se ejemplifica en el caso de Mr. Goodwood. Como segunda conclusión, tenemos que, con la finalidad de poder garantizar un juicio justo, es primordial examinar los casos fuera de cualquier tipo de perjuicio y sectarismo político, dándose así la prioridad al enfoque moral y humano para que se promueva la búsqueda de la verdad y proteja los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación o estatus social. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir una ronda de apreciaciones para que cada uno de nuestros panelistas nos puedan compartir su opinión o reflexión y poder finalizar este tema. Bien, el artículo del otro caso de Mr. Curwood nos muestra cómo un juicio puede perder su sentido ético al convertirse en lo que es una lucha política, ¿no? A través de Sacco y de Vanzetti, Vallejo denuncia que la justicia dejó de buscar la verdad y pasó a ser más que todo una batalla entre ideologías. Bueno, siguiendo con lo que es la politización, según el artículo, fragmenta el juicio moral, ya que no se analiza lo justo o lo injusto desde lo humano, sino desde intereses partidistas. Y como resultado se pierde la posibilidad de llegar a una conclusión ética y tiempo.
Aconteciendo lo que dijo mi compañera, vemos una apreciación que lo más valioso del artículo es que nos recuerda que detrás de cada proceso judicial hay personas reales y que la justicia debe centrarse en la dignidad humana, no ideologías. Es un llamado a perder de vista lo esencial, la verdad, la compasión y la justicia universal. Gracias. Con eso finalizamos el panel. Gracias a todos por su participación y espero que las reflexiones que hemos brindado el día de hoy les permita ver de manera más clara cómo la justicia puede verse afectada por factores externos. Y además los invito a seguir pensando cómo nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra postura, podemos contribuir a un sistema más justo para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.